Bien, ahí estamos. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de ácidos nucleicos y vamos a ver cómo está constituido, ¿sí? Estas moléculas. Vamos a ver que estas moléculas que tenemos en el cuerpo se lo denominan macromoléculas, aquellas moléculas que son sintetizadas por nuestras células. Vamos a recordar que ustedes lo han estado viendo a esto que lo están estudiando, que las macromoléculas se clasificaban en cuatro. Tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y por último los ácidos nucleicos. ¿Por qué es importante estudiar los ácidos nucleicos? Porque ellos están justamente en el interior de nuestros núcleos, ¿sí? De los núcleos celulares. Y vamos a ver más adelante cómo es su constitución, pero la función que tiene, ustedes recuerden principalmente, va a ser la función de, por un lado, transmitir este material genético, ¿sí? Y por otro lado, es que va a servir como un molde para la síntesis de proteínas, ¿bien? Todo este ácido nucleico va a estar contenido o contiene moléculas como por ejemplo, perdón, átomos como por ejemplo el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el fósforo. Vamos a ver que tiene un carácter ácido y lo importante de esto es que ustedes sepan su estructura, o sea, cómo es que se forman los ácidos nucleicos. Vamos a ver que estos ácidos nucleicos, y acá quiero que prestemos un poco de atención y yo voy a ir un poquito más despacio. Estos ácidos nucleicos dijimos que son una de las macromoléculas, ¿sí? Ustedes lo han estudiado en último, digamos, la última parte. Y van a ver que estos ácidos nucleicos están formados por los famosos nucleótidos, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte cuál es el monómero o la mínima estructura del ácido nucleico, ustedes me tienen que contestar los nucleótidos, ¿sí? Y no se confundan lo que es el nucleótido con el nucleósido, que después lo vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos términos, ¿bien? Entonces, repasemos. Tenemos los ácidos nucleicos que eran es una de las biomoléculas, ¿bien? Estos ácidos nucleicos están formados por gran cantidad de nucleótidos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo están formados estos nucleótidos, ¿bien? Cada nucleótido que forma estos ácidos nucleicos está formado por tres partes. Por un lado, va a tener esto que se llama el grupo fosfato, unido a una azúcar o a una pentosa o una aldopentosa, también lo pueden encontrar así, que es esta estructura. Y luego está unido, vamos a ver, a través de la unión con el nitrógeno y el carbono, con una base nitrogenada, ¿sí? Entonces, en conclusión, los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ahora lo que vamos a ir viendo es las partes, ¿sí? Vamos a ir estudiando las partes de este nucleótido. Lo que primero vamos a ver es justamente la base nitrogenada. Esta base nitrogenada que hemos estado viendo son núcleos heterocíclicos, ¿bien? Uno lo define así. ¿Y qué quiere decir esto? Que son estructuras cíclicas, ya vamos a ver su estructura química, que contiene átomos distintos al carbono, es decir, que va a ser un ciclo de carbono que se le une, por ejemplo, otros átomos como el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, ¿bien? Y es por eso que se denominan heteroátomos, porque además del carbono tiene otros átomos unidos, ¿bien? Diferente del carbono, ¿sí? Entonces, eso quiere decir los núcleos heterocíclicos. ¿Cómo es la forma molecular o química de esta base nitrogenada? Vamos a ver que tenemos dos tipos de base nitrogenada, ¿bien? Vamos a tener, por un lado, las pirimidinas, ¿bien? Y por otro lado, las purinas, ¿bien? Por ahí le pueden decir pirimidínicas y púricas, ¿bien? Depende de dónde le colocamos el acento. Pero vean cómo se ve este ciclo, ¿sí? Este ciclo de carbono. Pero además del carbono, acá no solamente tiene carbono, sino que acá, por ejemplo, tenemos nitrógeno en la posición 3, ¿sí? Y recuerden el tema de las posiciones. El de abajo corresponde al 1 en el caso de las pirimidinas, y esto es importante porque después vamos a ver el tema de los enlaces.
Acá tenemos el primero es el nitrógeno, ¿bien? Y de esta forma se va a ir uniendo y ciclando, formando este ciclo que va a formar las pirimidinas, ¿bien? Entonces, todas estas bases nitrogenadas que son pirimidinas solamente tienen un solo ciclo, ¿bien? Este. En cambio, las purinas, como ustedes están viendo acá, o las bases púricas, como ven, tienen dos ciclos y por ende tienen en total 9 carbonos. Bien, acá me olvidé decirle que tenían 6 en total. Van a ver que comienza con el nitrógeno también acá, en esta posición, y de allí van colocando los numeritos dependiendo de la posición del carbono o del nitrógeno. Como ustedes están viendo acá, tenemos dos ciclos. Entonces la purina se caracteriza por tener dos ciclos su estructura, ¿sí? Entonces recuerden que cada base nitrogenada puede ser una pirimidina o una purina, ¿sí? Ahora vamos a ver el nombre de estos dos grupos, ¿sí? Porque dentro de este grupo tenemos los nombres de las bases nitrogenadas. Vamos a ver que los ácidos nucleicos contienen en total 4 bases nitrogenadas. Vamos a ver que primero encontramos las bases nitrogenadas que son de la familia pirimidina o pirimidínicas. Y acá encontramos, y esto se lo van a tener que estudiar de memoria, encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. ¿Bien? Y en cambio, las bases nitrogenadas púricas o de tipo purina, que son los que tienen dos ciclos, encontramos la adenina y la guanina. Bien, vieron que yo les dije que acá tenemos 4 y ustedes están viendo acá 5. Ustedes me dirán, bueno, está mal la imagen y en realidad no, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver que cuando estudiemos la molécula de ADN o de ARN, van a establecer relaciones, ¿sí? Uniones o enlaces entre las bases nitrogenadas. Entonces siempre se van a parear una base nitrogenada con la otra, ¿bien? Y esto me va a dar una, digamos, una posibilidad de que se apareen de dos formas, ¿sí? Es decir, que la adenina se va a parear con la timina y la guanina con la citosina, ¿sí? Estos, digamos, son los apareamientos establecidos que se puede suceder, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, queda fuera el uracilo. Y bueno, lo que sucede acá en realidad es que el uracilo es una base pirimidínica, pero que solamente se encuentra en la molécula del ARN, ¿sí? Esto quiero que lo presten atención a este detalle porque esto es muy preguntado en biología, ¿sí? Y ustedes tienen que recordar que en la molécula del ADN, que es el que contiene el material genético a nivel nuclear, está formado por 4 bases. ¿Cuáles son las 4 bases? Guanina, adenina, citosina y timina. ¿Sí? La timina es exclusiva del ADN. Bien. En cambio, la molécula de ARN contiene adenina, guanina, citosina, pero contiene solamente uracilo en lugar de timina. ¿Sí? Entonces recuerden que la timina solamente se encuentra en el ADN y el uracilo solamente se encuentra en el ARN. Bien, eso ténganlo en cuenta porque después vamos a ver cómo hacen estos enlaces, estas bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces repasemos un poco. Tenemos los nucleótidos, ¿sí? Partimos de allí, para que le cambio acá. Entonces teníamos los nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos estaban formados por 3 estructuras. Las bases nitrogenadas, más el grupo fosfato, más una pentosa, ¿sí? Entonces lo que hemos visto es un componente de este nucleótido, es la base nitrogenada, que pueden ser estos dos grupos, y dentro de estos dos grupos tenemos la citosina, timina e uracilo en la pirimidina, y en las púricas, adenina y guanina, ¿sí?
Recuerden los detalles de quiénes son los que tienen doble ciclo, quién está en el ADN y quién está en el ARN. ¿Sí? Esos son los detalles que por ahí más se preguntan. Bien, acá tenemos unas bases pirimidínicas, ¿sí? Y recuerden que son la citosina, el uracilo y la timina. Lo que quiero que veamos acá en forma abreviada, ¿sí? Es cómo es la estructura química y el por qué tiene diferentes nombres. Vamos a ver que estas bases tienen distintos componentes que se unen al ciclo. Bien, por ejemplo, vamos a ver en este caso que son las bases nitrogenadas pirimidínicas, ¿sí? Encontramos la primera sería la timina. Esta timina se puede nombrar como timina o también le colocan el nombre de 5-metil 2,4-dioxipirimidina, si es medio largo, ¿bien? ¿Y por qué tiene este nombre tan largo? Porque tiene justo en el carbono 5 el metil y tiene dos enlaces del carbono con el oxígeno, ¿sí? No dos enlaces, sino dos oxígenos unidos con doble enlace, ahí me expliqué mejor, con el carbono, que está en el carbono 4 y en el carbono 2. Por eso se llama 5-metil 2,4-dioxi, ¿sí? 5-metil y los dos oxígenos que están en el carbono 2 y en el carbono 4. Bien, ese es el nombre químico que se le da a la timina. Bien, en cambio, la citosina tiene en el carbono 2, que es un oxígeno, y va a tener en el carbono 4 un grupamino, ¿sí? Y esa sería la citosina. En cambio, tenemos el uracilo, que recuerden que el uracilo solamente está en la molécula del ARN. Después vamos a ver a qué me hago referencia con ADN y ARN. Este uracilo presenta 2,4-dioxi nada más, pirimidinas. O sea, todos terminan como pirimidinas. Entonces acá en el carbono 2 y en el carbono 4 encontramos la unión con el oxígeno, ¿sí? Entonces cuando lo lean de esa forma sepan que el nombre es el grupo funcional que está enlazado en la posición de algunos carbonos o nitrógenos del ciclo, ¿bien? En cambio, tenemos por otro lado las bases púricas que tenemos en el carbono 6, el grupo amino, en el caso de la adenina, y en el caso de la guanina encontramos en el carbono 2, ¿sí? Acá, el amino, y en el carbono 6, ¿sí? Que va a ser este de arriba, el grupo del oxígeno. Bien, entonces la guanina se lo denomina 2-amino 6-oxipurina. Si todos terminan, en este caso, como son púricas, terminan en purina el nombre. Entonces ponemos 2-amino, está acá, el 2, que sería el 6, y sería 6-oxipurina. Si ese es el nombre químico de la guanina. En cambio, como dijimos, la adenina sería solamente, como está el grupo amino en el carbono 6, 6-amino purina. Bien, ese sería el nombre químico. Bueno, una vez que ya sabemos bien de los ciclos, ¿sí? Cuántos ciclos tiene y cómo se divide esta base nitrogenada, vamos a hacer diferencia en dos conceptos que quiero que tengan en cuenta. Y se los he dicho al principio, quiero que diferencien lo que cuando uno habla de un nucleótido, diferenciarlo de un nucleósido. El nucleótido, recuerden que es el monómero de los ácidos nucleicos y está formado por tres partes, ¿sí? Vamos a repetirlo hasta que quede. La base nitrogenada,
la pentosa y el grupo fosfato, ¿sí? Estas tres partes. En cambio, el nucleósido va a ser la unión solamente de dos partes del nucleótido. ¿Cuál va a ser? Va a ser básicamente la base nitrogenada, que recuerden que la base nitrogenada puede ser purina o pirimidina, ¿bien? Y este se va a unir con la pentosa, ¿bien? Entonces, el nucleósido es la unión de la base nitrogenada con la pentosa. Si dejamos de lado el fósforo, cuando se une el grupo fosfato, recién allí se llama nucleótido. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a pasar? En aquellas estructuras, ¿sí? Que sean pirimidínicas, es decir, que tiene un solo ciclo, se le va a unir a una posición específica del ciclo, que va a ser el número 1, ¿sí? Entonces, la pentosa, que tiene este ciclo, ¿sí? Que tiene la forma furanosa, se va a unir con en la primera posición del átomo número 1, ¿sí? Formando este enlace para formar el nucleósido, que en este caso es una pirimidina y es la timina, ¿sí? Entonces, este es el nucleósido de la timina, que se llama timidina, ¿bien? Y en cambio acá, ustedes ven que acá tenemos una base nitrogenada, esta es la base nitrogenada, y este sería la pentosa, que se va a unir al carbono, pero no al carbono, sino al nitrógeno que está en la posición 9, ¿sí? 9, se va a unir con la pentosa, ¿bien? Y este va a formar el nucleósido, ¿sí? Entonces recuerden, muy distinto decir nucleótido de nucleósido. Bien, y de acá saltamos a la tablita, ¿sí? Que esto es importante que sepan los nombres. Y acá tenemos básicamente la gran diferencia entre nucleósido y por otro lado el nucleótido, ¿sí? Y recuerden que la aldopentosa, la pentosa puede ser de dos tipos, ¿sí? Entonces, la base nitrogenada puede ser timina, guanina, citosina, adenina e uracilo. Esto se une con una pentosa, que la pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿bien? Y esto se puede unir con un grupo fosfato o el ácido fosfórico, ¿bien? Entonces, dependiendo cómo vamos a ir uniendo y jugando un poco con esto, es el nombre que le vamos a dar. Por ejemplo, si la base nitrogenada es la adenina y se une con la ribosa, ¿sí? Ribosa, estamos presencia de, acá me faltó escribir que esto es ARN y esto es ADN, va, se va a formar la adenosina, ¿sí? Cuando uno dice adenosina, quiere decir que es el nucleósido. Cuando este nucleósido se une con el ácido fosfórico, va a formar el nucleótido. En este caso se va a llamar adenosina monofosfato. Bien. En cambio, si la adenina se une con la desoxirribosa, va a formar el nucleósido que se llama D-adenosina, que cuando se une al ácido fosfórico se va a formar de adenosina monofosfato, ¿sí? ¿Por qué es mono? Porque se va a unir solamente un grupo, ¿sí? Un fósforo. Cuando tenemos la guanina, con la ribosa se forma la guanosina, que cuando la guanosina se une con el ácido fosfórico se llama guanosina monofosfato. Vieron que le agregamos acá el monofosfato a todo, acá. Entonces ustedes se van a dar cuenta, si yo le pregunto, bueno,
Con respecto a los ácidos nucleicos, eh, la citidina monofosfato es un nucleótido, es un nucleósido, es una base nitrogenada. Por ejemplo, les puedo preguntar. Y como ustedes, yo les hice pregunta de este. Y como ustedes ya saben que la citidina monofosfato es el nucleósido unido al grupo fosfato, entonces la respuesta correcta sería que esto es un nucleótido, ¿sí? Entonces recuerden esos detalles. Bien. Volvemos de nuevo acá. Entonces, la guanina con la desoxirribosa sería una D-guanosina, que cuando se une al ácido fosfórico se forma la D-guanosina monofosfato. La timina con la desoxirribosa forma la D-timidina, que cuando se une con el ácido fosfórico se forma la D-timidina, de nuevo monofosfato. La citosina con la ribosa o la citosina con la desoxirribosa se forma citidina o descitidina, ¿sí? O desoxicitidina. Y cuando se une con el ácido fosfórico, se forma la citidina monofosfato o la descitidina monofosfato, ¿sí? Recuerden en estos detallitos para saber si es desoxi o ribosa. Y luego tenemos por último el uracilo, que cuando se une a la ribosa forma la uridina. Y este nucleósido, cuando se une al ácido fosfórico, va a formar el ácido uridílico o también la uridina monofosfato. Bien, recuerden que la timina solamente se puede unir con la desoxi porque está presente en el ADN, nada más. Bien. Y el uracilo se une con la ribosa porque el uracilo es la base nitrogenada que está presente solamente en el ARN, ¿sí? Porque es ARN, ácido ribo de ribosa nucleico. En cambio es ADN porque es ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Bien. Entonces, como para ir uniendo, bien, ya en forma de resumen para que les quede claro y les quede como un mapa conceptual o un esquema. Recuerden que los ácidos nucleicos dijimos que es una biomolécula y estos se encuentran en el núcleo, ¿bien? En el núcleo. Estos ácidos nucleicos están formados por los nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos eran los monómeros, es decir, que la unión de los nucleótidos me va a formar estos ácidos nucleicos. ¿Cómo están formados estos ácidos nucleicos? Por tres partes. Tenemos el fosfato, tenemos las bases nitrogenadas y tenemos la pentosa. Bien, con respecto a las bases nitrogenadas, recuerden que tenemos las purinas, sí que son dos ciclos, que sería la adenina y la guanina, y luego tenemos las pirimidinas, que son aquellas que son un ciclo único, que tenemos la citosina, el uracilo, que recuerden que solamente está en el ARN, y la timina, que solamente está en el ADN, ¿sí? Y por último tenemos la pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, que puede ser una ribosa, que la ribosa es la que está o conforma el ARN, si recuerdan que es ácido ribonucleico, y en cambio la desoxirribosa está presente en el ADN, porque es ácido desoxirribonucleico. Bien, entonces esta estructura es o sea, son los componentes que me van a determinar que cuando se unan forman los nucleótidos y los nucleótidos, como habíamos dicho antes, son los que constituyen los ácidos nucleicos. Ahora, vamos a ver cuáles son estos ácidos nucleicos. Y tenemos que se clasifican en dos. Vamos a tener el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Ustedes van a ver que estos dos ácidos nucleicos se diferencian en cuanto a su constitución, porque ustedes ya saben que, por ejemplo, el ADN tiene timina como base nitrogenada, en cambio el ARN tiene uracilo,
pero también se van a diferenciar en cuanto a la localización. Vamos a ver que el ADN se encuentra mayormente en el núcleo, en cambio el ARN puede estar en el núcleo y en el citoplasma, pero lo principal es la función que tiene. Normalmente el ADN es el portador de la información genética y esta información va a ser transmitida tanto a los progenitores, es decir, que esa información va a ir pasando de célula madre a célula hija, y también va a tener una muy importante función que va a ser dirigir todo el funcionamiento, valga la redundancia, de los mecanismos celulares, ¿sí? Es como, por así decirlo, el jefe, ¿bien? En cambio, el ARN, que sería el ácido ribonucleico, vamos a ver que este va a participar en ciertas cosas de la célula. Por ejemplo, este ARN va a participar en la traducción o decodificación de ADN. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, este ADN me sirva como molde para la producción de, como hemos visto antes, de proteínas. Entonces, de esa forma, vamos a ver que el ARN es como un intermediario que permite que se exprese toda la información que está contenida en el ADN, y como el ADN está en el núcleo y no puede salir, la forma que tiene de expresar toda esta información en el ADN es a través del ARN, ¿sí? Y de esa forma se expresa y regula por este intermediario que es el ARN. El ADN regula los funcionamientos celulares, ¿sí? Entonces recuerden la diferencia entre ADN y ARN, tanto en su estructura como también en la función. Bien, ahora vamos a ver en detalle cómo están formadas estas moléculas, tanto de ADN y de ARN. Vamos a comenzar primero con una de las moléculas más importantes, que sería el ADN. Bien, acá vamos a hacer como un repaso, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo para que sepamos dónde estamos parados. Recuerden que el monómero, ¿sí?, de esta molécula de ADN, que en realidad el ADN es un ácido nucleico, ¿sí? Está formado por tres cosas, habíamos dicho: el nucleótido, ¿sí? O la base nitrogenada, mejor dicho. Perdón, la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar, ¿sí? Grupo fosfato, azúcar y la base nitrogenada me forma el nucleótido. Y el nucleótido me va a formar el ADN, ¿sí? La unión de nucleótidos, miren cómo se ve acá. Este es el nucleótido de que participa la guanina, ¿sí? Recuerden que nosotros abreviamos, ¿sí?, las bases nitrogenadas. La adenina es la A, ¿sí? Esta es adenina. La C es citosina. La T, timina. Recuerden que estamos en ADN, ¿sí? Timina. Em, y la G, me faltaba la G, guanina. ¿Bien? Entonces recuerden estas abreviaciones que se hace con la primera letra, ¿sí? Entonces miren acá. La unión de los nucleótidos, ¿sí?, va a formar esta cadena, esta molécula. Acá tenemos que este nucleótido formado por la guanina, la pentosa y el grupo fosfato se va a unir con otro nucleótido, y esta a su vez con otro y así en forma sucesiva. Acá ustedes están viendo que se une la guanina, citosina, adenina, timina. Esta unión, ¿sí? Después le voy a explicar por qué qué significa de 5 a 3'. Esta unión en cadena no, como que es indistinto con quién se una, ¿sí? Es indistinto. La guanina se puede unir con la citosina, o esta con la adenina, o la guanina con la timina,
¿sí? No importa el orden, ¿bien? Se puede, o sea, puede haber variación y se puede unir, ¿bien? Obviamente que todas estas uniones y toda esta secuencia ya está establecida, porque ustedes recuerden que cada segmento de ADN codifica para una proteína, para alguna molécula específica, ¿sí? Y eso ya está establecido y ya se ha estudiado, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sí, y esto quiero que lo veamos bien, lo que sí hay diferencias acá es la unión entre nucleótidos de ambas cadenas, ¿bien? ¿Por qué? Porque la hebra de ADN es una doble cadena, ¿sí? Perdón, una doble hélice. Acá tenemos una hélice y acá tenemos otra. Miren cómo se va rotando hacia la derecha y va formando esta hélice. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que se va a relacionar la base nitrogenada de una cadena, ¿sí? De una hebra con la base nitrogenada de la otra cadena. Entonces, digamos, enfrentamiento sí debe ser algo específico. ¿A qué me hago referencia? Que solamente se puede aparear guanina con citosina y solamente se puede aparear timina con adenina. Bien, la guanina con la citosina van a formar triples enlaces, ¿sí? Más que nada son enlaces puentes de hidrógeno, son los que mantiene esta unión de las dos hebras. En cambio, la timina y la adenina, que están enfrentadas, tienen solamente un doble enlace. Bien, entonces vamos a ver si me han seguido en la explicación. Yo acá tengo la hebra de ADN, pero bueno, no la voy a dibujar en forma de hélice, sino como que si estuviera abierta. Y acá tenemos los peldaños, ¿sí? Los peldaños que acá lo que yo voy a graficar con estos peldaños solamente del nucleótido va a ser la base nitrogenada. Yo, por ejemplo, acá tengo este segmento de ADN que me codifica para algo, voy a tener estos nucleótidos, ¿sí? Bien. Ahora quiero que me ayuden a rellenar cómo sería su hebra complementaria, es decir, la que está enfrentada. Si yo acá tengo adenina, ¿con quién se va a aparear esta base nitrogenada? Timina, Perfecto. Y acá, timina, adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, guanina citosina, y guanina. citosina. Perfecto, ¿sí? Profesora, Muy pero bien, sí, profe, ¿sí? ¿qué no era que si, por ejemplo, aparece eh, una tinina y está la otra parte, pero eso qué es lo que ADN Eso es solamente? ADN, sí. Estamos por Ah, ADN, listo, listo, listo. Sí, 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 sí. No, ¿sí? está ¿Sí? bien. Bien. Entonces recuerden, tenemos 4 bases nitrogenadas. En realidad son en total 5, ¿sí? Recuerden que acá no para el uracilo, son 5. Pero en cada, digamos, ácido nucleico encontramos 4, ¿bien? Porque hay 2 que se aparean siempre, ¿sí? Recuerden que siempre el apareamiento se produce con adenina, timina, lo voy a poner acá, adenina siempre de la mano con timina y guanina siempre de la mano con citosina, ¿sí? Sí o sí. Recuerden que estos tienen triple enlace y el adenina y timina doble enlace. Bien, esta relación entre los nucleótidos de una hebra con los puentes de hidrógeno, acá, bien, más la otra hebra es la que forma esta doble hélice, que es la famosa molécula de ADN.
¿sí? Entonces, ¿vieron cómo hemos ido de menos a más? ¿Sí? Entonces, recuerden el término de nucleótidos, ¿sí? Que los nucleótidos están formados por tres partes: grupo fosfato, base hidrogenada y la pentosa. Y recuerden que hay tipos de base nitrogenada y que se van a denominar dependiendo qué cantidad de ciclos hay, y a su vez se va a clasificar dependiendo qué grupos están unidos, ¿sí? Esperen que creo que hay una pregunta. Eso Bien, sería en la parte del ADN, en lo que se llama el proceso de replicación. claro. Esto Ah, sí. le va a servir mucho cuando ya ustedes vean replicación, ¿sí? ¿Por qué? Si recuerden que en la replicación, cuando se duplica el material genético, recuerden que replicación o duplicación es hacer como una fotocopia, es copiar, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta hebra, bien, recuerden que en la duplicación se produce una ruptura acá de los enlaces y se utiliza esta hebra como la hebra molde, ¿sí? O la planilla. Y acá es donde justamente, como dice Carla, le va a servir eso de saber cuál se aparea con cuál para generar, ¿sí? La otra cadena acá, ¿sí? Entonces la adenina siempre se va a unir con un nucleótido que tenga la base hidrogenada de timina, ¿sí? O la timidina monofosfato, como hemos estado hablando. Bien, entonces esto le va a servir para eso, para ver quién le corresponde a qué, ¿sí? Entonces, adenina, timina, guanina, citosina. No se olviden de eso. Bien, entonces, hablando de la molécula, vamos a ver algunos detalles. Ya hemos visto el tema del apareamiento, es decir, que ustedes ya saben que la adenina siempre se va a aparear con la timina y la guanina siempre se va a aparear o se va a unir con la citosina. Bien, lo otro que ustedes ya saben que es una doble hélice, es decir, que tenemos, vamos a la imagen anterior, tenemos estas dos cadenas, ¿sí? Y cada cadena está unida, ¿sí? Cada cadena está unida acá por nucleótidos, ¿sí? Este es un nucleótido, este otro nucleótido, 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 ¿sí? Esta cadena está formada por todos nucleótidos que están uniendo, ¿sí? La otra cadena complementaria también, nucleótido, nucleótido, nucleótido. Y la relación y el apareamiento, recuerden que se da entre el nucleótido de una hebra con el nucleótido de otra hebra, ¿sí? Ahora, ¿qué les voy a explicar a ustedes que me falta explicarle acá? Y es justamente esto, ¿sí? Esto, ¿qué significa estos números perdón, de 5 a 3' o de 3' a 5'? Van a ver que acá en esta imagen tenemos que direcciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, esta hebra corresponde y dice que es de 5', y la punta de esta hebra, si ustedes la siguen acá en la imagen, sería 3'. Bien, y la hebra complementaria a esta tiene otra dirección, porque comienza con 3' y termina con 5'. Entonces, como ustedes están viendo, se diferencian en cómo comienza y cómo termina. Entonces, por eso que nosotros le denominamos que la molécula de ADN se denomina que tiene un sentido antiparalelo, ¿sí? No es paralelo, porque si fuera paralelo tendría que ser 5', 5'. Y no, acá tenemos 3' y la otra tiene 5', ¿sí? Entonces, al tener diferentes terminaciones, se dice que es antiparalelo. Entonces, ¿qué es lo que es el famoso 5'? Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Yo les dije que se produce una unión, ¿bien? Entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Pero específicamente la unión se produce mayormente eh, en la parte de la pentosa o la aldopentosa, ¿sí?
¿qué va a pasar? Vamos a tener, ustedes recuerden que la pentosa está formada por 5 carbonos y justamente en el carbono 5, ¿sí? Se va a unir el grupo fosfato y también con el carbono, perdón, el carbono 3 y el carbono 5 de la siguiente. ¿Bien? Y esto va a formar una unión fosfodiéster. Y es por eso que decimos que la unión es de 5 a 3 primas. ¿Bien? Entonces, de 5 a 3 primas, de 5 a 3 primas. Carbono 5, carbono 3. Y así en forma sucesiva. Entonces, cuando uno dice, bueno, la dirección de la molécula de esta hebra de ADN es de 5 a 3', quiere decir que el enlace básicamente está por el carbono 5 con el carbono 3. Nada más que eso, ¿sí? Y esta dirección es la dirección, digamos, más normal, por así decirlo, o normal o la más rápida, ¿bien? Porque luego cuando ustedes vean duplicación de ADN, van a ver que cuando se duplica el ADN, cuando va en dirección de 5 a 3', se duplica en forma rápida. En cambio, cuando lo hace de 3 a 5', bien, que es la parte opuesta, van a ver que acá se duplica en forma lenta y se producen los fragmentos de Okazaki, bien, que después se van a unir y demás. O sea, como que ahí ustedes están viendo que hay un detalle muy importante, que el por qué ustedes tienen que saber el tema de la dirección y el por qué se llama así, ¿sí? Así que recuerden que este concepto lo van a aplicar mucho mejor o lo van a aplicar realmente cuando vean el tema de duplicación de la célula, ¿sí? Del ADN, ¿para qué se duplica el ADN? Y básicamente para que la célula se divida, ¿sí? En la división celular. Entonces, resumiendo, recuerden que el ADN está formado por una doble hélice, ¿bien? Cada hélice está formada por la unión de nucleótidos y estos nucleótidos se unen entre sí con el carbono 5 de uno y el carbono 3 del otro, ¿sí? Y esa es la dirección 5,3'. En cambio, al revés sería que el carbono 3 se une al carbono 5. Bien, y esa es la dirección de 3 a 5'. Bien, y no se olviden del apareamiento. Bien, entonces acá tenemos una molécula de ADN. Miren cómo se ve esta doble hélice. Estos peldaños, ¿sí? Correspondería a la unión de las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos, ¿sí? Todo esto que estoy dibujando acá. Y van a ver que esta hélice se completa y tiene o sea, cada hélice completa, termina acá es como que se vuelve a enrollar, o sea, el giro, ¿sí? Que complete el giro, mide 3,4 nanómetros, así que imagínense lo pequeño que es, ¿sí? Y la distancia que hay entre un nucleótido con el que sigue, esta distancia es de 0,34. ¿Sí? Eso está fácil para que ustedes se lo acuerden, ¿sí? 3,4 nanómetros es la distancia de que se completa el giro y la distancia entre nucleótidos es 0,34, ¿sí? Y el surco mayor, porque este tiene un surco menor, que sería este, y un surco mayor, vamos a ver que el surco mayor mide aproximadamente un nanómetro, ¿bien? De distancia al eje. Bien, acá vemos con mayor detalle cómo se ve esta dirección de cómo se van uniendo estos nucleótidos. Miren cómo se ve la unión de 5 a 3'. Mira acá, 5 a 3', 5 a 3, 5 a 3, ¿sí? Miren cómo se van uniendo. Y acá cómo se une al revés, es como que se dan vueltas. Miren a dónde está el grupo fosfato. Y este es la unión de 3 a 5'. 3, 5, 3, 5 y así, ¿sí? Es por eso que decimos que esto es antiparalela. Acá tenemos la unión de las bases nitrogenadas, ¿sí? Con sus enlaces que lo estabiliza a esta molécula, los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de cuánto mide alrededor
el ADN, ¿sí? De ancho, 1,08 nanómetros. Y acá tenemos la medida de cuánto es que mide aproximadamente la distancia entre los distintos átomos. Así que alrededor entre 0,28 a 0,3 nanómetros. Bien. Ahora seguimos ya terminando esos detalles, ¿sí? Químicos del ADN. No se olviden la constitución, cómo se forma, la dirección, o sea, todos esos detalles que hemos estado viendo, ¿sí? Ahora vamos a ir al ARN. Este ARN lo que me interesa es que hagamos como una comparación entre lo que es el ADN y el ARN y le saquemos, digamos, la diferencia. ¿Bien? Vamos a ver que la molécula de ADN está formada por dos cadenas, ¿sí? De nucleótidos y va a formar una doble hélice, que es lo que hemos estado viendo. En cambio, el ARN está formado por una sola cadena, una sola hebra de nucleótidos, ¿sí? Entonces acá tenemos uno, dos, acá tenemos solamente una hebra. ¿Bien? ¿Qué más pasa? El azúcar son iguales, ¿sí? Es una aldopentosa, tiene 5 carbonos cada una, pero se diferencia en qué azúcar se forma. Acá tenemos la desoxirribosa y acá tenemos la ribosa. Bien, con respecto a las bases nitrogenadas de este nucleótido, recordemos que el ADN solamente tiene adenina, citosina, guanina y timina. Acá, este es importante, la timina. En cambio, el ARN tiene adenina, citosina, guanina y también acá no tiene timina, pero sí tiene uracilo. Es decir, que el uracilo es el que reemplaza a la timina. Y la función va a ser totalmente distinta. Vamos a ver que el ADN, como hemos dicho antes y lo he repetido varias veces, transmite la información genética de la célula madre a la célula hija. En cambio, el ARN lo que va a hacer es participar en la síntesis de proteína como hemos estado viendo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para aplicar este concepto, yo tengo una hebra de ADN, va a dirección 5', 3', y esta hebra ya está abierta, ¿sí? Imagínense que ya está abierta, acá tenemos la otra hebra, lo voy a dejar por acá, pero no la voy a hacer los escalones para no confundirlo. Esto está abierto, este ADN, ¿sí? Está en una zona de duplicación. Más que duplicación vamos a decir que se está copiando, ¿sí? Entonces tenemos acá dentro de las bases nitrogenadas, voy a ir poniendo los nombres, ¿bien? Bien. Acá se quiere copiar, pero no se quiere copiar en una molécula de ADN, sino yo acá lo que quiero hacer es un molde, o sea, que esto me sirva como molde para originar una molécula de ARN. Entonces, quiero que acá lo hagamos entre todos. ¿Cuál sería el complementario de cada uno? Si yo acá tengo adenina, ¿cuál sería de ARN? Uracilo. Bien, uracilo. Si es timina, Adenina. bien. Citosina, Guanina. guanina, Citosina. adenina, Uracilo. timina. Adenina. Bien, muy bien. Esperen que le voy a cambiar el color. ¿Ven cómo acá cuando yo quiero hacer una hebra de ARN, yo lo que voy a poner en vez de que la adenina se aparee, ¿sí? Con una timina, como yo quiero hacer un ARN y solamente hay uracilo, la adenina se tiene que aparear con un uracilo. Entonces, esto es lo que cambia, ¿sí? Todo lo demás sigue igual, solamente cuando aparece la adenina es la que tengo que cambiar por uracilo. ¿Por qué? Porque el ARN no tiene timina, ¿sí? Entonces recuerden esto, timina, ADN, uracilo, ARN, ¿sí? Y recuerden el tema de los apareamientos. Bien, ahora vamos a ver
luego ya de ver estas diferencias, y esto es muy importante, este cuadrito la verdad que está muy bueno porque es como un resumen de las diferencias que hay, y lo importante es que este resumen a ustedes le va a ayudar a tener las diferencias puntuales y qué son lo que generalmente tomamos en las evaluaciones, ¿sí? Bien, llegamos ahora al ARN, a los tipos de ARN, ¿sí? Recuerden que tenemos tres tipos de ARN. Tenemos el ribosómico, el de transferencia y el ARN mensajero. Como es ARN, recuerden la diferencia va a ser lo mismo, ¿sí? Nada más que por ahí se va a diferenciar en la función. El ARN ribosómico, vamos a ver cómo dice su nombre, ribosómico. Recuerden que eso le va a dar una pauta donde está. Se encuentra formando a los ribosomas. Bien, recuerden que los ribosomas son estructuras, son organelas, ¿sí? Orgánulos que se sintetizan o se producen en el núcleo y de allí migran y se forman en forma completa en el citoplasma. ¿Sí? Recuerden que, eso lo hemos visto la clase pasada. Estos ribosomas, no se olviden, que pueden estar libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplasmático rugoso. Y lo importante de este ARN ribosómico es que va a formar los aminoácidos, ¿sí? Es la zona que, o sea, forman los ribosomas, y los ribosomas son los que van a producir la unión de los aminoácidos, y esto producen las proteínas. ¿Bien? En cambio, vamos a tener el ARN mensajero, ¿sí? Que este tiene la función de transportar la información que contiene la molécula de ADN. ¿Bien? Entonces acá el esquemita está mejor dibujado que lo que yo hice. Van a ver que la hebra de ADN se abre para darme esto, que es como una plantilla, un molde. Entonces acá se va a originar y se va a copiar la información, pero no se va a copiar en forma de ADN, sino de una hebra de ARN. No se mira acá cómo se forma. Recuerden que la adenina es reemplazada, o sea, no es reemplazada, sino que se une no una timina, sino que un uracilo. Sí, eso es importante, no lo olviden. Bien. Y de esta forma se obtiene una molécula de ARN, que esto es el proceso de transcripción que se produce a nivel del núcleo, ¿sí? En el núcleo. Entonces, en el núcleo se produce este ARN mensajero, que es esta información que se obtiene a través del ADN, y va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. ¿Bien? Y en cuanto al ARN de transferencia, miren qué bonito que es, la verdad que a mí me encanta verlo. Tiene una forma como si fuera una hoja plegada, miren cómo se ve este surco. ¿Y qué es lo importante? Y esto quiero que presten atención. Este ARN de transferencia contiene en su extremo superior un aminoácido, ¿sí? Recuerden que el aminoácido, la unión, formaban las proteínas, ¿sí? Entonces, contiene un aminoácido. Y en su otro extremo opuesto, contiene este triplete, ¿sí? Es decir, que contiene 3 nucleótidos. Estos nucleótidos se van a aparear o se van a unir, voy a cambiar de color, ¿se va a unir con quién? Con la hebra de ARN. ¿Bien? Y este triplete se tiene que unir con la hebra de ADN en el sector que es complementario. Por ejemplo, si acá tiene adenina, citosina y citosina, la hebra que se va a unir acá abajo va a ser de uracilo, guanina, guanina, ¿sí? Entonces, esta unión entre un triplete
del ARN de transferencia y el triplete del ARN mensajero, voy a poner el nombre acá, esa ARN mensajero, esta interacción me va a permitir que cuando se vaya haciendo en forma sucesiva, formar la proteína, ¿sí? Y esto, que yo les digo triplete, en realidad tiene nombre. En el sector del triplete del ARN mensajero se lo denomina codón, ¿sí? Y el triplete complementario, ¿sí? A la hebra de ARN mensajero que se encuentra en el ARN de transferencia, se lo denomina anticodón. Bien, entonces, para resumir, el ARN de transferencia, como dice su nombre, transfiere. ¿Qué es lo que va a transferir? Se va a unir el anticodón con su codón complementario y esta unión va a permitir que en forma sucesiva se vaya uniendo los aminoácidos que contiene acá arriba cada ARN de transferencia. Y esa unión va a permitir la formación de la proteína. ¿Sí? Entonces, esto recuerden que se produce en el núcleo y la participación de la ARN de transferencia con el mensajero se produce en el citoplasma. ¿Bien? Bien, entonces, como para concluir, ¿sí? Toda esta información, recuerden que tanto la molécula de ADN como ARN son ácidos nucleicos, ¿sí? Están formados por ¿qué los ácidos nucleicos? Por su monómero, que es el nucleótido. Cada nucleótido está formado por la base nitrogenada, la pentosa, el grupo fosfato. Si solamente se une la base nitrogenada y la pentosa, se llama nucleósido. ¿Bien? Y vamos a ver que el ADN contiene toda la información, es el manual, ¿sí? Es el manual de cómo se hace. ¿Bien? El ARN lo que hace solamente es copiar las instrucciones en forma de fotocopia y permite que en el citoplasma se pueda leer este manual y se pueda hacer el mueble, en este caso con lo que sería la proteína en la parte real, ¿sí? Entonces eso la verdad que me pareció muy esquemático y que ustedes le aclara cómo es la participación de cada molécula. ¿Bien? Yo acá lo que le expliqué es cómo se unen estos nucleótidos, ¿bien? Pero vamos a ver que tenemos algunos nucleótidos que son libres, es decir, que no forman estas cadenas, ni de ADN, ni tampoco de ARN. Acá como vemos, este se llama el nucleótido de adenosina, ¿sí? Y dependiendo la cantidad de grupo fosfato, es el nombre. Por ejemplo, si yo tengo acá el nucleósido, ¿sí? Recuerden, la base nitrogenada y la pentosa, nucleósido. Está unido solamente a un grupo fosfato. En este caso, se va a llamar adenosina monofosfato, que se abrevia como AMP, mono, 1, ¿sí? En cambio, si yo tengo el nucleósido unido a dos grupos fosfato, se va a llamar adenosina difosfato, es decir, 2. Acá tenemos 1, acá tenemos 2. En cambio, si tenemos este nucleósido que se une a 3, se llama adenosina trifosfato, ¿sí? Que esto es lo que yo tanto he hablado anteriormente, el ATP, que es la famosa moneda energética, le decimos, porque cuando se produce la ruptura de estos enlaces, ¿bien? Va a producir mucha energía. Son enlaces de alta energía cuando se hidroliza. Bien, cuando se rompe, libera mucha energía y esta liberación de energía la célula la utiliza para la formación de diferentes sustancias, ¿sí? Es decir, en el metabolismo. Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta, que algunos nucleótidos están libres y específicamente el ATP es el más importante de la célula, pero que no solamente va a originar esto de energía, sino que también hay otros nucleótidos libres que vamos a ver
que participa también en otras funciones, como por ejemplo en transferir moléculas, es decir, va a pasar una molécula a otra. Hay otros nucleótidos que también se encarga de ser coenzimas, es decir, que ayuda a una enzima a participar o en activarse o al revés, a inactivarse. Y vamos a encontrar otro que después ustedes lo van a ver en biología molecular, como por ejemplo el AMP cíclico, que este es importante porque el AMP cíclico participa mucho como mensajero. ¿A qué se refiere mensajero? Que cuando se activa una parte de una célula, envían un mensaje para la activación de las demás. ¿Sí? Por eso se dice mensajero. Pero bueno, todos estos detalles ustedes lo van a ver mejor tanto en biología molecular o en la aplicación de lo que sería la molécula de ADN que va a ser en la parte de división celular, o en el caso del ARN que sería la síntesis proteica o la formación de proteínas. ¿Bien? Así que bueno, llegamos al final. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, ¿sí? Yo tengo una duda.